La exploración sísmica, todo un proceso para obtener al final una gota de petróleo. La exploración sísmica es un método geofísico de prospección en el cual nos permite conocer cómo es la estructura, la litografía del subsuelo a través de la generación de unas ondas sísmicas. Estas ondas son producidas artificialmente y se busca que en el momento de que se generen las ondas viajen a través de la tierra, se reflejen, regresen a la superficie del suelo y podamos obtener una especie de ecografía del subsuelo. Allí podemos determinar estructuras que contengan petróleo o gas. La manera como se busca el petróleo se puede dividir en cuatro partes, cuatro etapas. La primera etapa de la sísmica es la ubicación de estas líneas que tenemos en el plano, ubicarlas en el terreno. Eso lo hace un topógrafo con una comisión de topografía y va haciendo las trochas de aproximadamente 2 metros de ancho por lo que tengan estas líneas. Pueden tener, son variables las distancias, 10, 15, 20, hasta 50 kilómetros. Esa es la parte de la topografía y topotrocha. La segunda etapa de la sísmica es la perforación. En los sitios donde hemos colocado las estacas hacemos unos huecos con unos equipos como estas brocas, ustedes pueden ver acá, de aproximadamente unos 12 centímetros de diámetro por 10, 15 o 20 metros de profundidad. Allí colocamos una pólvora, ¿sí? La tapamos bien y ahí termina la parte de la perforación. Posteriormente nosotros entramos con la tercera parte, que es el tendido de cables y el plantado de geófonos. Estos son unos geófonos, como ustedes pueden ver, estos son los oídos los que van a captar todas las ondas en el momento en que nosotros reventemos esa pólvora que está en el pozo. Estas ondas que se generan viajan a través de la tierra y cada vez que encuentran una capa de tierra diferente, ellas rebotan a la superficie y son captadas por estos geófonos, ¿sí? Esto lo envían a un equipo, una computadora, y vienen ya los geofísicos, hacen el análisis de esta información y ahí detectan estructuras del subsuelo que pueden contener petróleo o gas. Ahí termina la sísmica. Esto es para cuando son pozos nuevos que no sabemos qué hay en estas áreas. La cuarta etapa de la sísmica es la restauración ambiental. Lo hacemos con el fin de proteger la parte del medio ambiente. Recogemos basuras que hayan podido quedar ahí sobre estas líneas que trazamos, recogemos cables que estaban enterrados con la pólvora, recogemos de pronto equipo que haya dejado la gente, guantes, equipos de protección o cualquier otro tipo de basura que haya podido generarse por esta actividad. También nosotros si pasamos por áreas de pasto, pues sembramos pastos. Si pasamos por áreas de bosque, pues sembramos regeneración natural ahí sobre esas líneas, para tratar de que en un tiempo de 1 o 2 años ya la huella desaparezca por completo. Fracking o fracturación hidráulica. El objetivo es posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. ¿Cómo es la metodología? Consiste en perforar un pozo vertical u horizontal debidamente entubado y cementado a más de 2.500 metros de profundidad, con el objetivo de que se generen uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada, o sea, en la sección donde se encuentra el gas y el petróleo. ¿Cómo se hace? Se inyecta agua más arena más algún material apuntalante más un producto químico, con el fin de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso donde está el petróleo y el gas con unas fracturas menores de 1 milímetro de ancho. Es una técnica muy usada en los Estados Unidos, en Gran Bretaña. Los materiales que se utilizan aquí son agua, un 99%, más arena, más un aditivo, más un material químico que se utiliza para
evitar que el gas y el petróleo se contaminen, ¿ya? Se pueden utilizar otro tipo de químicos, como lo del ácido acético, que nos sirve para limpiar la perforación y que no se presenten fisuras en el tubo y que puedan generar escape de agua o de crudo. Se utiliza también sal, cloruro de sodio. Hay otros químicos que son reductores de fricción. Hay sales, carbonatos, hay ácidos cítricos que utilizan para evitar la corrosión. Lo importante tener en cuenta es que el material más abundante para realizar este tipo de trabajos es el agua, ¿sí? Las aguas pueden ser aguas hervidas o agua natural, que se inyecta en el sitio donde está el petróleo o el gas para que produzca una fractura controlada de esas bolsas o esas estructuras que contienen el gas y que se pueda aumentar la producción en estos pozos que ya tienen mucho tiempo de estar en producción y que han mermado la producción en el campo. Es la diferencia que hay con la sísmica tradicional, que es que no sabemos si vamos a encontrar petróleo o no. Aquí nosotros se va a trabajar es en sitios donde hay ya producción, en campos petrolíferos. Este tipo de técnica tiene muchas ventajas. Una es que disminuyen los costos en la búsqueda, porque ya sabemos que ahí está el petróleo, entonces disminuyen los costos. Y que va a reactivar campos que o que el Estado, o que de pronto las compañías pensaba que ya no estaban secos, ¿sí? También tiene sus partes de oponentes, más que todo la parte que se pegan de la parte ambiental, que dicen que hay mucho consumo de agua, que sí es cierto, que pueden presentarse contaminación de acuíferos, que pueden producir contaminación sonora, que pueden producir temblores, que pueden producir enfermedades a los humanos y a los animales. Pero aquí, por decir, en Colombia no se ha comprobado que realmente este tipo de técnica produzca esas consecuencias, ¿sí? Entonces está en ese proceso de implementar. En países como le comento, en Estados Unidos ya se está implementando y sí ha aumentado la producción. Se cree que en el año 2035 ya Estados Unidos sea autosuficiente en materia energética. Pienso que la palabra conveniencia en cierta forma aplicaría a una visión económica y visión país de futuro. Y la respuesta tiene que ser contundente. Sí es conveniente, y más que conveniente, es necesario hacer fracturamiento hidráulico en Colombia. Pero uno no puede decir simplemente es conveniente y es necesario sin decir por qué y cómo. ¿Por qué? Porque es que en Colombia y en el mundo, fracturamiento hidráulico no es ninguna técnica nueva ni desconocida. En Colombia el primer fracturamiento hidráulico se hizo en el año 1957 en el Pozo Infanta 165 cerca de Barranca Bermeja. Y de ahí para acá se han hecho, no sé, 1000, cualquier número de fracturamientos, pero con una característica muy especial. El mayor factor de riesgo ambiental involucrado en el fracturamiento hidráulico es la presión que se aplique para el trabajo. Y en Colombia se han hecho fracturamientos hidráulicos con presiones de hasta el 30 o 40% por encima de las mayores presiones de fracturamientos hidráulicos hechos en pozos con yacimientos no convencionales en el mundo. Porque acá en el Piedemonte tenemos los gradientes de fractura más altos, de 1.1 PSI por pie. Es un poco técnico, pero quiere decir que la roca es mucho más dura de romper que inclusive no convencionales. Entonces, si miramos que hasta el 2007 en Estados Unidos se habían hecho 25.000 trabajos de fracturamiento hidráulico, me gustaría que todas esas personas que salen y sin tener el conocimiento de causa, sin haber participado directamente en estas actividades, nos digan cuántos
incidentes ambientales se han presentado y cuántos de esos incidentes ambientales están directamente relacionados con el trabajo de fracturamiento. Porque hay incidentes, por ejemplo, uno que vi que los fluidos que se recuperaron después del trabajo se almacenaron en una piscina en tierra que tenía una geomembrana rota y por ahí se filtró el agua y alcanzó una fuente superficial de agua que iba a abastecer un poblado cercano. Y ese es el famoso de que abren la llave y salía el agua amarilla o salía el gas, pero eso no tiene relación directa con el trabajo. Entonces el principio de esta comisión, evaluado por geofísicos, geólogos, hidrogeólogos, ingenieros de petróleos, es que trabajo de fracturamiento hidráulico bien hecho no implica ningún riesgo ambiental. ¿Y qué es bien hecho? Es aplicar los principios básicos de la ingeniería para calcular todos los factores que pudieran en un momento dado presentar un riesgo para la parte ambiental o para el desarrollo del trabajo. Es más, es muy simple. Un trabajo de fracturamiento hidráulico que comunique las zonas que contienen los hidrocarburos con las aguas superficiales es un fracaso completo de fracturamiento hidráulico. Sabemos cuánto ha aumentado la producción, por ejemplo, de Estados Unidos, que pasó de importador a exportador de petróleo y gas en base al fracturamiento hidráulico. Entonces, ¿cuántos han sido los que han causado esos problemas ambientales? Porque esos habrían sido fracasos si nunca hubiera alcanzado los niveles de producción. Digamos el caso Colombia específico, donde aplican presiones muy altas, Colombia nunca hubiera tenido la producción de Cruciana, Cupiagua y lo que representó para el país la producción si no se hubieran hecho fracturamientos hidráulicos. Entonces, el mensaje es: no hay riesgo ambiental si se hacen bien todas las operaciones, toda la fase del diseño. Y no son muchas cosas, son simples, son sencillas. Ahora, hay que tener en cuenta quién es el que va a hacer, y ahí es donde tienen que entrar a quién se le está dando la responsabilidad de desarrollar esos bloques de no convencionales. Técnicamente, no hay diferencia entre un trabajo en un pozo no convencional y un trabajo en pozo convencional. La única diferencia, porque los principios técnicos de fracturar el pozo son los mismos, son los volúmenes de fluidos que se utilizan para el trabajo por la longitud y el tamaño de la fractura que se quiere crear para sacar el petróleo de formaciones que son mucho más duras y absolutamente casi que impermeables, o sea que no tienen capacidad de flujo. Entonces, pienso que el mensaje no es un mensaje personal, es un mensaje de la comisión, y yo creo que esta comisión realmente tiene que empezar a ser escuchada, porque está involucrando a todas las asociaciones profesionales de las profesiones que tienen que ver con el desarrollo de los hidrocarburos en el país. Yo creo que es importante decir que del fracking que hoy estamos discutiendo es la tecnología que se quiere utilizar para la explotación de lutitas, o sea, de rocas que no son permeables y donde está atrapado el petróleo, y que posibilitaría, como lo ha dicho algunos otros investigadores, la contaminación de acuíferos subterráneos con la utilización de esta técnica. El fracking es una técnica realmente antigua que se utiliza en los campos convencionales para incrementar la producción, particularmente cuando el yacimiento ha perdido presión. Es una forma, digamos, de favorecer la explotación de yacimientos antiguos, pero que hoy se quiere aplicar, como decía, a rocas que son rocas sin permeabilidad, que no sabemos que en muchos casos es la roca sello, o sea, la roca que hace que el petróleo no fluya a superficie, que no se contamine con otros acuíferos. Entonces, han habido desarrollos en otros países. Estados Unidos, por ejemplo, lleva ya más de una década utilizando fracking, y los resultados en este país, que se supone que tiene mejores condiciones digamos que la legislación ambiental puede ser mucho más rigurosa, ya han habido grandes problemas, procesos de contaminación de acuíferos, procesos que han afectado a la salud de la población en general, competencias por el uso del agua, desplazamiento de actividades productivas.
Entonces nos preguntamos por qué se trae, digamos, esta tecnología que en el caso colombiano tiene un ingrediente adicional mucho más grave, y es que el fracking se va a aplicar incluso en zonas de montaña. No solamente entonces vamos a tener que seguir sufriendo por lo que ya está provocando la sísmica, sino también por la aplicación de esta tecnología. Creemos, en el caso de Sensada Guaviva, que la aplicación del fracking como la utilización de otras tecnologías para la explotación de crudos, otros crudos no convencionales como las arenas asfálticas o el metano en gas, responde a una dependencia que existe en este país frente a un modelo extractivista y a la exportación que, digamos, de una economía que está basada en la exportación de minerales y en la exportación de petróleo. El caso colombiano, nosotros producimos alrededor de 1 millón de barriles de petróleo diario y estamos exportando más o menos el 70% de esa producción. Sin embargo, nuestras reservas no son sino para los próximos 7 años. Por cada 10 barriles de petróleo que se producen en este país, solamente se están descubriendo 3 nuevos barriles de petróleo, lo que quiere decir que las reservas de petróleo van a caer muy rápidamente en los próximos años y vamos a volver a ser un país dependiente de las importaciones de petróleo, pero la economía colombiana sigue basándose o sea, no ha buscado otras formas de ingresos, ha flexibilizado aún más las condiciones ambientales, ha dado incentivos a las empresas transnacionales en lugar de estar pensando en una renta mucho mayor, considerando que el petróleo es un recurso agotable. Estamos en una situación bastante grave en términos ambientales en muchas regiones donde hoy se desarrolla la explotación de crudos convencionales. No queremos imaginarnos lo que va a pasar cuando una técnica como esta, que requiere altos consumos de agua, altos consumos de energía, que implica una invasión territorial mucho más alta porque las locaciones son mucho más seguidas y son mucho más amplias que las locaciones de un yacimiento convencional. Creemos entonces que debemos avanzar en la prohibición de la técnica del fracking, particularmente la utilización del fracking en las altas montañas, como puede suceder en la zona cundiboyacense, donde ya hay contratos para la exploración y la utilización de esta técnica en caso de que se encuentren yacimientos de lutitas gasíferas o de lutitas petrolíferas.